Buen día, este es su programa Restaurantes de México y algo más. Soy Guadalupe Hurtado y tengo el placer de platicar con Carlos Borboa, quien es el director de México Selection, el concurso mundial de Bruselas. Y bueno, Carlos, te agradezco mucho esta charla con nosotros. No, Lupita, es para mí un placer poderlos acompañar en este programa. Te platico un poco de mí. Yo soy Carlos Borboa, soy el director del México Selection para el concurso mundial de Bruselas, que es la representación mexicana del concurso mundial de Bruselas, que para la gente que no lo tenga ahí un poco en el radar, yo siempre digo que es el símil del campeonato mundial de vinos, ¿vale? Es el campeonato de vinos y bebidas espirituosas más grande del mundo. Cada año a nivel mundial recibimos cerca de 10,000 muestras de diferentes polos productivos, más de 50 países diría yo. Y México es un polo productivo que está viviendo un momento de tendencia muy importante, razón por la cual desde el año pasado el concurso mundial de Bruselas decidió venir a México para efectuar un campeonato que estuviera dedicado exclusivamente a reconocer los productos y espirituosos mexicanos, dígase vinos, bebidas destiladas, licores, que producen manos mexicanas más allá de fronteras. Entonces, te diría que desde el año pasado logramos establecer este concurso como uno de los campeonatos de referencia en este país. Y este año, para sorpresa nuestra, pues hemos crecido. El concurso ha crecido increíblemente. Tan solo en el número de muestras que recibimos el año pasado, que fueron cerca de 407. Este año ya vamos por 450 y todavía no cerramos de lleno toda la recepción de botellas, de destilados, de vinos. Entonces estamos calculando que pudiéramos movernos por una cifra de las 500, que es algo muy interesante porque podríamos decir que es realmente y sin ninguna duda el ejercicio de catas ciegas que más etiquetas y productos nacionales recibe. Entonces por eso estamos muy contentos. Yo ¿cómo llego al concurso mundial de Bruselas? Bueno, yo soy sommelier. Mi profesión inicial es gastronomía. Estudié primero marketing, después estudié gastronomía y después poco a poco, yo digo siempre que como que el camino me fue llevando un poco más hacia el lado de vinos. Trabajé durante un tiempo en restaurantes, ¿vale? Como cocinero. Y después empecé a escribir en torno a gastronomía y poco a poco me fui decantando mucho más hacia vinos. Desde hace 7 años soy catador del concurso mundial de Bruselas, que eso es algo muy interesante porque pocas veces ha habido catadores mexicanos. No juntamos 10 en 25 años de historia del concurso mundial de Bruselas. Y yo he tenido la fortuna de 7 años ser catador continuo, todos los años. Y desde hace un par de años soy presidente de comisiones. Este año recibí el premio al Benchmark Taster, que es muy emocionante porque nunca un mexicano ni nunca un latinoamericano había recibido como este premio, que representa ser uno de los catadores más influyentes de toda la red mundial del concurso mundial de Bruselas. Te estoy hablando de 450 catadores, entonces eso es muy 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 emocionante, muy interesante. Tomo el concurso mundial de Bruselas en México desde hace un par de años. La verdad es que fue una necesidad que tenía la organización en Bruselas, pero también la idea ahí cómplice un poco de Budoavo y tu servidor. Budoavo es el presidente del concurso mundial, de generar un ejercicio que reconociera la labor de México. Y lo echamos a volar y el año pasado en Guanajuato fue la primera edición. Este año vamos a Querétaro, estamos a nada, estamos a 15 días de que se realice el concurso y estamos muy emocionados porque el panel de catadores que hemos logrado este año es monumental, ¿vale? Tenemos algo que nos habían pedido muchos productores, que no fueran tantos mexicanos y que fueran más internacionales. Es un proceso de crecimiento, pero este año logramos cerrar por ahí de 24 nacionales y 12 internacionales. Entonces vamos creciendo. Este año subimos la tanda de catadores internacionales, 3 más, con personalidades de la industria vitivinícola a nivel global. Entonces, pues es un proyecto que perfila que va a tener un crecimiento interesante. Tenemos candidaturas de muchos estados. Tenemos candidaturas de Baja California, de Chihuahua, de Aguascalientes, de Durango, por ejemplo. Entonces, pues es muy relevante porque creemos que la proyección será continua en los próximos 4 o 5 años.
Y bueno, para mí, como sommelier, como periodista también y como alguien que está muy inmerso en el mundo de los vinos y las bebidas espirituosas, además de México, elaboradas con manos mexicanas, que es lo que yo más defiendo siempre, pues es como un sueño estar dirigiendo como toda esta organización, ¿vale? ¿Qué más hago? Habitualmente escribo una columna de vinos en El Universal, que pueden leer todos los jueves, que se llama Vinícola en Tinta. Y además colaboro con múltiples proyectos, desde la Escuela Mexicana de Té hasta la consultoría del Atlas Mundial del Vino con Jancy Robinson. Y bueno, lo más divertido es probar productos de regiones que de repente no están muy en el radar, y etiquetas que yo todos los días siempre digo que me sorprendo de lo que voy conociendo cada día, que nos va llegando al concurso, que vamos probando, que hay que ir promoviendo. Entonces es verdaderamente interesante como profesión, Lupita. No, pues realmente, digo, ahorita que nos estás platicando un poco más de ti, no, pues sí, todo un largo camino que has logrado para llegar a todo esto, ¿no? Exacto, yo hace algún tiempo no lo imaginaba. Siempre cuando cuento como un poco mi historia, yo no imaginaba que estuviera en la parte de vinos tan metido, y creo que una cosa te va llevando a otra. La verdad es que yo disfruto plenamente la gastronomía. La verdad es que pues desde chiquito he estado muy pegado al mundo del vino por mi familia, pero ya dedicarme formalmente a generar un ejercicio tan monumental, con tales requerimientos operacionales, técnicos, pues la verdad es que es muy interesante. Y pues ha sido así mi camino, que poco a poco me han ido jalando más hacia proyectos de vino, proyectos de espirituosos. Me he involucrado mucho con la gente del mezcal, pero antes defendía capa y espada solo la industria del mezcal, y ahora me llega como sotoles, bacanoras, un destilado de pitaya, por ejemplo, el otro día de Sonora. O sea, cosas muy particulares, destilados de agave que no entran dentro de la categoría tequila mezcal, pero que son verdaderamente increíbles. Entonces, siempre mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no representas una bodega? O oye, ¿por qué no representas pues a una marca particular? Y yo siempre respondo que mi posición como director del concurso y como un vínculo entre muchos productores de muchas categorías, pues no me permite casarme con nadie. Al contrario, estoy casado con todos, ¿no? Uh-huh. Y es bien interesante porque vas descubriendo, vas probando, vas estudiando cada vez más muchísimos temas asociados a la producción, particularmente de destilados, de vinos, de mesa, de muy alta calidad, de múltiples regiones. Entonces es muy interesante. Yo cuando entré al concurso mundial de Bruselas, la primera vez que fui a Qatar fue en una invitación en un sentido periodístico a cubrir. Y poco a poco la gente de la propia organización me fue como midiendo un poco en torno a catas, primero de vinos, luego de espirituosos. La primera vez que fui a Chile a un campeonato regional, como los múltiples campeonatos que tenemos en el mundo, y me pusieron a catar, y el presidente del concurso mundial llegó y me dijo, oye, lo haces muy bien. O sea, me parece que tienes como un perfil muy interesante. Me invitaron inmediatamente al mundial a Bruselas, y me daba mucha risa porque yo era el catador más joven que había en mi mesa, y todo el mundo me volteaba a ver un poco como, ¿y este chamaco de 28 años qué hace aquí, no? Cuando llegó mi evaluación, porque algo que perseguimos siempre en el concurso mundial es tener un marco, una referencia estadística clara sobre cómo se comportan los jueces y sobre los productos que evaluamos, pues la invitación fue casi inmediata a seguir participando, ¿vale? Y poco a poco así me fui midiendo en diferentes concursos. Para el concurso regional de Sao Paulo, en Brasil, necesitaban un par de catadores de destilados, ¿vale? Yo iba para catar vinos, no tenía previsto catar destilados, y me dijeron, pues tú vienes de la tierra del tequila y el mezcal, entonces seguramente debes de estar familiarizado con destilados de mucho volumen alcohólico, entonces queremos que cates y queremos que hagas como tu mejor esfuerzo. Y fue genial porque inmediatamente toda la mesa me dijo, oye, tienes una habilidad muy interesante para catar destilados, particularmente en esa ocasión eran cachazas, tanto jóvenes como envejecidas, y inmediatamente me invitaron al mundial a China. Entonces a ella tuve la primera oportunidad de catar múltiples productos de múltiples destinos, de múltiples polos productivos, y se fue dando una tras otra, y hoy por hoy te puedo sumar infinidad de destinos, infinidad de concursos, infinidad de referencias técnicas puntuales de catas ciegas que me ha tocado hacer alrededor del mundo. Entonces creo que poco a poco
se descubrió una parte de mí, una vocación que igual y yo no tenía prevista cuando yo quería estudiar o cuando estaba más Todo chavito. te fue llevando, ¿no? Más bien. Exacto, me fueron empujando poco a poco hacia ciertas áreas particulares y desde el año pasado recibí una invitación para dirigir una mesa de cata, una comisión de 6 expertos de diferentes países y fue verdaderamente interesante porque yo estaba muy nervioso. Ningún mexicano nunca había tenido la oportunidad de ser un presidente de comisión en el concurso mundial, que es un concurso muy duro, con muchas series de cata, con series de cata muy amplias, ¿vale? Al día te diré que estamos probando entre 35 y 45 productos, pero debes de llevar un enfoque totalmente orientado a la calidad del producto muy duro. Entonces, cuando te vas desenvolviendo en ese tipo de experiencias, de ejercicios, pues no te queda más que, yo siempre digo, pues sacar un poco esa casta que tenemos como mexicanos y como especialistas mexicanos. Y el año pasado me fue muy bien. De hecho, me tocó en la mesa una anécdota muy divertida. Es que me tocó una mujer española que desde que llegó empezamos a platicar. Nunca nos compartimos tarjetas, nunca compartimos qué hacíamos el uno y el otro. Pero ella me iba diciendo, oye, ¿y cómo hacemos esto? Pues así. Oye, ¿y cómo evalúo esto? Pues mira, lo tienes que hacer aquí. Oye, ¿qué opinas de esto? Ah, pues creo que compartimos una misma línea en un sentido de catación muy técnica. Y el último día del concurso me da su tarjeta y me dice, cuando estés en España, pues ven a verme. Y es Begoña, que es la enóloga de Vega Sicilia. Entonces, cuando te das cuenta de que como mexicanos tenemos ese perfil de catación tan alto, que la gente joven, y particularmente yo siempre le digo así porque yo tengo 35 años al día de hoy, tenemos la capacidad para mostrar esa nueva generación de sommeliers, esa nueva generación de profesionales mucho más abiertos, mucho más dispuestos a probar múltiples variedades y múltiples estilos, con una educación muy sólida y muy especializada, con muchos años de exploración ahí en el terreno in situ. Entonces es muy interesante pues poder mostrar esa parte de México y poder representar a México en ese sentido. Pero definitivamente yo te diría, y siempre se lo digo a todo el mundo, no es que yo lo hubiera planeado, es que poco a poco las cosas me fueron llevando. Y con respecto al concurso mexicano, pues la idea surgió hace 3 años, ¿vale? 4 años, por ahí. Y hace 3 justamente en un recorrido en el Spirit Selection, que es el Campeonato Mundial de Espirituosos en Tequila. En un bus, el presidente del concurso mundial de Bruselas me dijo, tenemos que echar esto a volar, y lo echamos a volar así de sencillo y así de fácil. Mucha gente de repente me dice, ¿cómo lograste traer algo así tan grande a México? ¿Y cómo lograste que confiaran en ti los belgas y que pues pudieras hacer este ejercicio? Porque el año pasado recibimos comentarios espectaculares de toda la gente que fue con nosotros. Y yo les decía, pues básicamente es aferrarte mucho a tu idea, ¿vale? Creértela, ¿no? Exacto, y ejecutarla, ¿no? Y tocar las puertas adecuadas y saber vender este tipo de proyectos que a veces son muy complejos cuando los piensas y a veces crees que se requiere pues una operación muy grande, pero yo te diría que es más que un presupuesto, más que el patrocinio de una sede. Pues es saber qué hacer, saber cómo coordinar, saber a quién involucrar y saber pues cómo ejecutar las cosas para que los productores al final confíen en ti. Entonces, el año pasado mucha gente tenía muchas dudas. Yo cuando le decía a la gente por ahí de noviembre del 2016, perdón, vamos a traer el concurso a México, muchos de mis colegas y mucha de la gente en la que más confío me decían, no, es imposible, ¿vale? Y cuando tocamos la puerta al estado de Guanajuato, que fue nuestra primer sede, y cuando lo ejecutamos y cuando lo echamos a volar y cuando sucedió, pues esos mismos colegas me decían, es que cómo lo pudieron haber hecho y cómo pudieron haber hecho un ejercicio de cata tan técnico, tan puntual, tan bien organizado, tan bien ejecutado. Este año pues igual todo el mundo dudaba un poco de si íbamos a crecer, ¿vale? Y se perfilaba como que iba a ser muy complejo porque hay múltiples plataformas similares, muchos programas de planes de medios donde pues prueban tus vinos y al final te dan una ficha de cata muy bonita y te dicen que eres el mejor. Nosotros, siendo tan rigurosos, logramos pues conseguir esa confianza en los productores. Y este año no solo tenemos tequilas y mezcales, este año tenemos destilados de agave, tenemos un licor de corteza de nogal, por ejemplo, tenemos hidromieles de la Huasteca veracruzana, sotoles, destilados de agave, cosas muy particulares, rones, por ejemplo, que de repente la gente a nivel global no asocia mucho a México con la producción de rones de alta calidad, charandas. Entonces logramos crecerlo, logramos consolidarlo,
Y bien decía por ahí Sandra Fernández, que es una de nuestras jueces y que para mí es uno de los máximos referentes en esta industria, que este concurso llegó para quedarse a México y llegó para desarrollarse, para crecer. Tenemos muchísimas sorpresas este año. Este año el concurso se abre un poco al público, entonces los días viernes 10 de agosto y sábado 11 de agosto vamos a tener actividades para el público en general, que es algo que de repente en el concurso siempre dejamos afuera al concentrarnos muchísimo en la cata, pero logramos afianzar eso y logramos construir una serie de actividades paralelas que nutran también a los jóvenes, a los profesionales de la industria, a el público en general que tiene interés por el vino y los espirituosos. Entonces construimos una agenda que va a nutrir el concurso, en la que vamos a tener experiencias, ponencias de personalidades que nos acompañan este año, como Pedro Ballesteros, Master of Wine, o como Kathy Hughes, la ganadora en la categoría de Mujeres del Vino en los Gourmand World Cookbook Awards. Entonces eso también va a ayudar a fortalecer el concurso, y estamos trabajando en generar alguna plataforma mediática que nos permita darle continuidad a todos los resultados del concurso durante todo el año, donde la gente pueda tener una referencia más directa, más en físico, de nuestras medallas y qué productos estamos reconociendo, qué productos estamos premiando. Entonces yo te diría que ha sido construir una carrera desde cero hasta ir avanzando poco a poco y así ir buscando un poco la mejor manera de desenvolverte en una industria que al final es la industria del vino y los destilados. Es así de fácil y así de sencillo, pero requiere muchísimo tiempo sí. Y muchísimo disciplina, perseguir, creer tus sueños y conseguir justamente quién se quiere involucrar de esa forma. Entonces creo que es muy interesante en ese sentido. Este año, que es algo muy relevante, tenemos como sede Querétaro, ¿vale? Querétaro, por ahí de repente algunas personas tienden a minimizarlo, ¿vale? Por esta vieja idea de que el vino queretano es malo. Y realmente no, Querétaro tiene múltiples caras por conocer, múltiples expresiones de la vid muy interesantes. A mí siempre me gusta hablar de Querétaro como una zona así de espumosos, pero como una zona de producción de vinos tranquilos súper relevante, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, premiamos un vino rosado 100% Syrah de una bodega que se llama Puerta del Lobo, que es verdaderamente impresionante, que yo me la paso promoviendo ahí con muchos alumnos y con mucha gente que me pregunta de qué vino debo de conocer. Pues este es uno de esos que debes de probar alguna vez, ¿no? Pero también con vinos muy tradicionales, de muy alta calidad, de excelente relación precio-calidad y que son muy cumplidores en muchos sentidos. Entonces este año nos asociamos con Querétaro, particularmente con la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, con la Asociación de Viticultores de Querétaro y con la Escuela de Vino Artesanal de Querétaro también, y logramos construir un ejercicio que a todas luces será un ejercicio exitoso, será un ejercicio igual de bien organizado que el año pasado y mucho más técnico en muchos aspectos, ¿vale? Que el año pasado, al ser nuestra primera edición, veíamos qué hacemos, si hacemos esto o lo otro. Bueno, este año ya lo tenemos muy claro y hemos recibido muchísimo impulso de ellos, muchísima promoción de ellos, y la verdad es que para nosotros descubrir un destino como Querétaro, no solo en términos vitivinícolas, ¿vale? Sino también en términos enoturísticos y turísticos, es súper relevante e interesante. Entonces vamos a estar durante 3 días de catas ciegas en el Centro de Congresos de Querétaro, que nos ayudó ahí muy fuertemente la Secretaría de Turismo y particularmente el secretario Hugo Burgos García. Y después de estas actividades en catas ciegas nos vamos a mover por las diferentes zonas productivas de la Ruta Arte Queso Vino de Querétaro, que además es una ruta súper chula y súper bonita, bien nutrida de paradores turísticos, de hoteles, de restaurantes, de productores de queso, de productores de vino. Entonces va a ser bien interesante porque a todos los jueces que traemos de 8 países, les vamos a mostrar muy interesante una que conozcan México, un pedazo de México. Y de Querétaro bien relevante. Este año, por ejemplo, en nuestro panel de jueces internacionales, que siempre mucho la gente me pregunta eso, tenemos a Pedro Ballesteros, que es Master of Wine, el primer Master of Wine de España y una de las personalidades más relevantes en la industria del vino a nivel mundial, realmente, ¿vale? Tenemos a Bernard Buschi, por ejemplo, que es el columnista de vinos del Figaro de París, que además es un matemático súper brillante, casi un genio, ¿vale? Yo nunca he conocido a alguien que se sepa climatologías, suelos y demás características puntuales de todas las zonas productivas de Francia, ¿vale?
por años. Entonces es un verdadero genio y el vino es como su afición absoluta. Tenemos a Kathy Hugh, que es, ya te platicaba un poco, la ganadora de la categoría mujeres en los Gourmand World Cookbook Awards, con un libro que se llama Hungry for Wine, y que trata de retratar el mundo a través de una copa de vino. Entonces es súper interesante. Ella además es la fundadora de la Asociación de Gastronomía y Vinos de la Universidad de Harvard. Entonces es súper importante. Traemos a Alexandre Truffer, ¿vale? Que es un periodista suizo muy reconocido, ¿vale? Yo lo conocí este año en China y es un tipo brillante que además va a hacer un especial de México en su revista especializada que atiende todo el mercado del centro y norte de Europa. Entonces es muy interesante para toda esta corriente de consumidores de habla alemana, ¿vale? Traemos igual a Peter Weltman, que es estadounidense y es pues ni más ni menos que el ex sommelier de Eleven Madison Park, que hace algunos años estaba ahí rankeado como el mejor restaurante del mundo. Es el fundador de Nomad también y tiene un proyecto muy interesante de distribución y de comunicación de vinos en Estados Unidos. Traemos igual a Arne Ronald, que es el primer Master of Wine de Escandinavia. Es un noruego que es un gurú del vino en toda Escandinavia, dígase Finlandia, Noruega, Suecia, y que es muy interesante porque nunca ha estado en México y quiere descubrir México. Traemos a Jean-Luc Sylvain también, que es el presidente de todos los toneleros de Francia. Entonces, cualquier persona que quiera conocer en torno a barricas, maderas, es además uno de los jueces de Limousin cada año. Entonces, es verdaderamente la referencia en producción de barricas de madera al roble francés. Es súper interesante y él viene convencido de que México es el siguiente polo por descubrir para la industria que nutre al sector vitivinícola. Entonces está muy interesado en venir justamente por eso y por nutrir y por hablarnos un poco de qué necesita México en torno a madera, o qué le vendría bien, o qué negocios se pueden ejecutar en ese sentido. Vienen 3 especialistas de destilados de China, ¿vale? El gobierno chino, desde que conoció el proyecto, dijo: yo quiero estar en México, quiero descubrir México también. Y un poco más en este tema político, un poco de Trump, Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. A nosotros China se nos hace siempre como un mercado bien interesante para destilados mexicanos particularmente. Entonces vienen 2 directores de las empresas más relevantes de producción de destilados chinos, y viene una periodista especializada en destilados que además es periodista para China International Wine News. Entonces vamos a comunicar muchísimo el tema vino en China. Traemos igual a José Ramón Lizarrague, que este año repite también. Él es ni más ni menos que el director de la área de enología y viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces es un tipo brillante. El año pasado Jesús Díez, el especialista mexicano, nos acompañó en Guanajuato y estaba súper contento porque me decía: oye, José Ramón fue mi maestro en la Universidad Politécnica de Madrid y no lo había visto desde hace 20 años. Y me lo vengo a encontrar en una plataforma internacional con un enfoque a México, con jueces internacionales. Entonces eso también es súper brillante y súper emocionante para nosotros. Nos hace como muy contentos que podamos encontrar pues justamente estas plataformas que reúnan también especialistas de todo el mundo. Entonces, por la parte de expertos internacionales, estamos muy convencidos de que esto va a ser muy grande, de que va a ser una referencia real del mundo hacia México, ¿vale? Y que todos estos expertos van a promover y van a hablar de vino mexicano. El año pasado logramos hacer de todos y cada uno de los especialistas que vinieron embajadores del vino mexicano. Ahora yo, cada vez que me encuentro a Pedro Ballesteros, o en China, o en Bulgaria, o en Francia, me dice: Carlos, nunca voy a olvidar la combinación, la armonía, el maridaje pleno que existe entre la cocina de las cocineras tradicionales de Guanajuato y los vinos guanajuatenses. Entonces, eso para mí me llena enormemente, y eso hace que yo esté convencido de que este proyecto tiene alcances muy relevantes, pero no solo alcances territoriales. También el concurso está abierto para inversiones mexicanas en el extranjero. Entonces esto es muy interesante, porque el año pasado, por ejemplo, recibimos muestras de mexicanos que están haciendo vino en California, de mexicanos que están haciendo vino en Australia, de mexicanos que están haciendo vino en España. Y este año hemos vuelto a recibir justamente proyectos de estos mexicanos que viven en otras latitudes
y que su enfoque es hacer vino, ¿vale? Vino que al final va dirigido al mercado mexicano y que tiene el propósito de pues, seguir compartiendo esa esencia de México, ese color, esos matices aromáticos y gustativos que como mexicanos le imprimimos a todas nuestras bebidas. Y además de eso, pues el concurso genera ¿qué? Vínculos comerciales muy importantes. Por ejemplo, mezcaleros, tequileros, gente de la industria del vino nos ha dicho, oye, yo quiero ya apuntar a otro polo de mercado, ¿vale? Quiero ir a Estados Unidos, vender en Estados Unidos, quiero vender en India, quiero vender en China, quiero vender en Japón. Entonces, al final nosotros generamos también esa plataforma de vínculo entre los diferentes mercados y nosotros y los productores mexicanos. Entonces, este año hemos ayudado puntualmente a 3 bodegas, a productoras de espirituosos, ¿vale? Porque tenemos uno en el tintero que es de vinos, pero le estamos trabajando aún, para que nuestros expertos, nuestros representantes, como yo soy en México, que están en India o en China o en Japón o en Francia, ayuden a México a exponer estas caras de estos productos, estas expresiones, tanto del agave como de la vitis vinífera, como de infinidad de productos que nosotros logramos transformar en bebidas. Entonces, eso también nos da esta parte de comercialización muy interesante en la que al final el beneficiado directo es el productor y nosotros simplemente somos una ventana que se abre al mundo y que permite compartir lo mejor que tiene México. Entonces, para nosotros es bien emocionante y el aprendizaje que hemos logrado en estas 2 ediciones que tenemos ahora nos lleva a decir que la tercera edición, que ya está totalmente pactada, ¿vale? Que ya está decidida, que ya está la sede de hecho anunciada. Vamos a revelar cuál va a ser la sede de nuestra ceremonia de clausura el próximo sábado 11 de agosto. Pues va a ser un éxito y va a lograr reunir nuevamente a múltiples expresiones y nacionales. va a ir creciendo poco a poco. Exacto, eso más. Eso es al final lo que queremos. Y algo muy interesante fue que cuando lanzamos un poco el evento de este año y aprovechamos para entregar las medallas del concurso mundial que se efectuó en Beijing en mayo, es lograr que muchos estados más integren. Entonces yo te puedo compartir abiertamente que hemos recibido por parte de una delegación particular de productores de espirituosos en Durango a través de ProMéxico, pues que podamos ir a Durango en algún ejercicio y que este ejercicio itinerante que se va a ir moviendo por toda la República durante toda su existencia, que no sé cuántos años vaya a ser, pero espero que sean muchos, pues podrá exponer a ese pequeño polo productivo al mundo. Y algo que fue muy interesante a lo que iba es que en la presentación de Nación de Vinos que realizamos, recibimos esa mañana una candidatura, una solicitud de sede de Baja California por parte del gobierno de Baja California con apoyo a los productores. Entonces, eso es bien relevante porque la capital del vino mexicano, el polo productivo de referencia en México, la región que reúne más del 85% de la producción nacional, pues está levantando la mano y diciendo, véanos, o sea, nosotros participamos, pero también queremos que vengan y también queremos construir, proyectar y que el mundo vuelva a reafirmar que Baja California es un polo increíble por descubrir. Pero lo mismo Chihuahua, y lo mismo Zacatecas, y lo mismo Aguascalientes, y lo mismo San Luis Potosí, y lo mismo Coahuila. Entonces es muy interesante para nosotros darle esa proyección y no descartamos de ninguna manera que en nuestra 5ª o nuestra 10ª edición pues podamos traer el concurso global a México con 400 catadores de todo el mundo, con 10,000 vinos de 50 países. Entonces esa es la confianza que tenemos en este proyecto, esa es la proyección que vemos en él, ¿vale? Y en el que al final nuestra chamba es reunir, organizar, catar y mandar todos los resultados al público general en un libre acceso, ¿vale? Que no tenga ningún candado, ni que seas un especialista para poder acceder a este tipo de recomendaciones o de premios que entregamos. No, simplemente que el productor logre hacer a través de nosotros un vínculo cualitativo, de certeza cualitativa, una garantía de calidad de sus productos frente al consumidor. Entonces, creemos que vamos bien, creemos que va a ser muy relevante tanto este año como los años venideros, y pues seguir creciendo y seguir viendo a ver cuál va a ser nuestra próxima sede, cómo lo vamos a organizar de una mejor forma, cómo vamos a subir a más catadores, que esto al final siempre es un tema,
Yo recibo al día, no es broma, y siempre se lo platico a todos mis colegas que me dicen, oye, es que yo quiero ir este año. Sí, pero no tenemos más puestos, ¿sabes? O sea, no podemos abrir la puerta y dejar entrar a 2000 especialistas. Tenemos que ser como muy cuidadosos en ese sentido. Y tenemos una barrera que, pues obviamente nos la dictamina el número de muestras que recibimos. Entonces, este año tenemos un poco más de catadores. A mí me gustaría que fueran más, pero yo al día recibo unos 5 o 6 currículums de gente muy capaz, de gente joven que dice, yo quiero catar, yo quiero ser un catador. Y al final, pues tenemos que ir moviendo un poco las piezas, bajar a algunos, subir a otros, y el próximo año regresar a algunos y bajar a otros y tratar... darles la oportunidad a todos, ¿no? Exacto, de que todos tengan la oportunidad. Y Raúl Vega el otro día me lo decía, Carlos, pues al final yo creo que a las bodegas también les interesa que haya múltiples ojos cada año, hay múltiples personas que vayan nutriendo y que vayan dando... pues igual y como su apreciación un poco distinta sobre cada producto y sobre todas las series que van catando y demás. Entonces yo creo que este año crecimos interesantemente, pero mi expectativa es que el próximo logramos crecer más, que los productores sigan viendo que pues los resultados son bien objetivos, que nuestros resultados no atienden solo a bodegas grandes, sino a grandes, medianas, chiquitas, de todos los polos productivos de este país. El año pasado Consejo Mexicano Vitivinícola pues nos echó una felicitación por ahí de manera muy, muy personal, porque decían, oye, logramos tener una muestra representativa en medallas, tanto de grandes como de medianos, como de chiquitos, como la bodega que nadie había visto, ¿vale? Que incluso es difícil de acceder en el mercado, hasta la bodega más grande de México, que tiene presencia en absolutamente todos los lugares, ¿no? Y otra cosa que fue interesante es que recibimos muchos comentarios de productores que decían, oye, o sea, el vino que de repente minimizas y que dices, bueno, ese es un varietal sencillo, fácil de beber, de bajo precio, en lo más alto de la cumbre de las medallas, y algunos de los vinos que de repente asociamos erróneamente como que son la quintesencia del vino mexicano, sí con medallas, pero no en lo más alto. Entonces esto también es un punto crítico que le dice a los productores, a ver, o sea, ojo con lo que están haciendo estas nuevas bodegas, o estas bodegas chiquitas, o estas bodegas grandes con mucha inversión. Eso genera una sana competencia en la que los productores dicen, ah sí, pues el próximo año vas a ver cómo yo voy a quedar en los más altos. Y vamos nutriendo. Entonces, a mí se me hace por eso muy relevante, y es una de las principales razones por las que todo mundo se quiere sumar, y una de las principales razones por las que entidades gubernamentales, organismos de promoción de México, marcas como las que este año logramos sumar, quieren formar parte de, quieren estar asociadas con un concurso que va a tener una proyección muy relevante en los próximos años. Y no hay que perder de vista, este es un gran trampolín para las grandes ligas internacionales. Entonces, este año también me da mucho orgullo decir que en el Mundial en China tuvimos una cifra récord de productores mexicanos, de productos mexicanos inscritos, que fue de cerca de 140. Nunca en la vida del concurso, en 25 años, habíamos tenido una representación tan importante de México. Y el número de medallas que ascendió por ahí de 30 a 32 también fue una cifra histórica, récord, al grado de que se mandó un comunicado a nivel mundial donde decía, volteen a ver a México. México es un polo de referencia interesantísimo que viene creciendo, es un mercado con muchísima desarrollo productivo, en una efervescencia muy interesante en términos de calidad, de varietales, de multiexpresiones. Entonces, eso también nos pone en el mapa mundial y hace que la gente desee cada vez más descubrirnos. Y no estoy diciendo esto que luego los productores critican mucho, de empezarle a vender a China, o empezarle a vender a Japón, o empezarle a vender a India o a Estados Unidos necesariamente, sino que los ojos del mundo voltean a ver a México. ¿Y qué tenemos en México? Un turismo importantísimo. La gente quiere venir a descubrir México, y qué mejor manera de descubrir México que con una copa de vino en regiones productivas desarrolladas increíblemente, como Baja California, como Coahuila, como Chihuahua, que lo está haciendo, como Querétaro, como Guanajuato, como múltiples sitios que al final generan una derrama y que hacen que se hable bien de México en el mundo, y que se hable bien en torno a sus vinos, en torno a sus destilados, en torno a sus licores, en torno a su gastronomía, a su oferta turística. Entonces, creo que esta es la parte más relevante, y es algo por lo que hemos decidido radicalmente asociarnos con
estas entidades de promoción turística, como fue el año pasado Guanajuato y como este año acertada y muy bien hechamente hemos hecho con la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro a través del secretario Hugo Burgos. Entonces, creo que la línea va en un muy buen sentido, creo que vamos a tener resultados muy interesantes. Nosotros estamos proyectando un 30% de medallas este año, apuntar a cerca de 150, que es una cifra bastante relevante de vinos top, verdaderamente, con puntuaciones de arriba de 86 puntos para llegar a la plata aproximadamente, hasta 88, no más de 91 puntos. Entonces, hablamos no de un ejercicio en el que, pues bueno, sacaste 70 y estás más o menos bien. No, realmente decantar el mercado para decirle al consumidor, esto es lo que tienes que conocer, esto es lo que este año está increíblemente bien elaborado, y ligar a las bodegas, que las bodegas tengan ese impacto también en el consumidor final. No, pues muy interesante todo lo que nos has platicado. Realmente sí es un trabajo muy arduo. Te felicito por toda la labor que has hecho. Y sí, ha sido de cero a más, a mucho. Exacto. Muchas gracias, Lupita, no tienes nada que agradecerme. Para mí es un placer compartir en tu programa toda esta información, y para la gente que quiere saber más del México Selection, siempre yo trato de decirles, métanse a nuestro sitio web, es www.mexicoselectionconte.com. Tanto si se quieren inscribir, como si quieren ver los resultados del año pasado que siempre tenemos ahí, como si quieren ver las imágenes y todos los videos documentales y absolutamente todo lo que logramos el año pasado, y por supuesto la información de por qué vamos a Querétaro como sede, con todas sus rutas históricas, con la producción de vinos, con la oferta turística que tiene. Y algo muy importante es que a través de nuestras redes sociales comunicamos muchísima información en torno tanto a la sede como al concurso. Entonces, justamente ayer lo veníamos conteniendo hasta tener claridad. Sabemos que se va a llenar, ¿vale? Sabemos que mucha gente pues, nos han estado preguntando desde hace muchos meses de cómo pueden ir. Entonces, hemos tenido una respuesta, lo liberamos ayer en la noche, y hoy en la mañana tengo muchísimos correos de muchísima gente que me dice, yo quiero ir, yo quiero participar en esta ponencia, yo quiero participar en esta experiencia. Pueden conocer esta agenda paralela de actividades 2018 a través de nuestras redes sociales, particularmente Facebook, en México Selection by CMB o Concurso Mundial de Bruxelles, en Twitter igual México Selection, y en Instagram igual México Selection. Entonces ahí estamos tratando de proyectar absolutamente toda la información que tenemos para que la gente vaya, decida sumarse, decida irnos a visitar al Centro de Congresos de Querétaro, que al final lo que siempre queremos es que tengan un contacto directo con los jueces, con jueces que realmente son personalidades de la industria vitivinícola mundial, que pocas veces tienes acceso, que pocas veces puedes compartir. No tienes acceso. Una palabra con ellos. A mí me decían, oye, por ahí me preguntaba un amigo de Guanajuato, oye, ¿cuánto cuesta una charla, una ponencia de Pedro Ballesteros? Y yo le decía, pues no tengo ni idea, pero deben de ser varios miles de euros. Aquí lo vamos a tener gratis, ¿vale? Pedro Ballesteros nosotros lo sponsoreamos, nosotros lo traemos con el apoyo de algunos de nuestros colaboradores, en este caso particular de Amorim, Corcho Global, desde Portugal. Entonces, lo ponemos en México, ¿para qué? Para que la gente se acerque a él, platique, interactúe. Y algo muy relevante es que yo le decía a Pedro, a ver Pedro, platícanos en tu ponencia qué significa ser Master of Wine. Y él me decía, no Carlos, tratemos de generar impacto relevante sobre la industria en México. Vamos a hacer un diálogo con los productores mexicanos para tratar de posicionar a Querétaro como una región productiva de alta calidad mundial. Entonces, yo me quedé como un poco frío porque decía, wow, el año pasado lo tuvimos en Guanajuato, habla de Guanajuato, proyecta Guanajuato por todo el mundo. Este año es Querétaro, el próximo año la sede será igual. Trataremos de generar un diálogo entre el que construyamos esa región productiva en un foco interesantísimo para el mercado global, tanto para turismo, como para producción de vinos, como para producción de espirituosos, como para producción de productos agroalimentarios, valga la redundancia. Entonces, esto es muy relevante, y lo mismo con Katy, que nos va a presentar su libro, ¿vale? Que, como ya te comenté, es un premio global muy interesante y que nos da una perspectiva muy femenina de la labor de las mujeres dentro de la industria del vino a nivel mundial. Entonces, eso nutre muchísimo. Y por otra parte vamos a tener una conferencia también de Boudoir Abad, donde nos va a compartir cómo se hace el concurso mundial, cuál es su historia, qué han pasado en 25 años, qué logramos este año en China.
Y de igual forma vamos a tener la presencia de Peter Wellman compartiéndonos su proyecto que se llama Borderless Wine, ¿vale? Que es un proyecto que tiene un enfoque social a través de el mercado del vino, generar impactos de construcción social, socioeconómica a los productores a través de la comercialización. Él tiene una frase muy interesante que es: a través de la compra y venta del vino también podemos hacer activismo social. Entonces esto nos pone en una plataforma única en México, en la que ningún foro ha tenido la presencia de expertos de esta talla, sumado a conferencias de Winterhalter, que es nuestro sponsor de este año, en torno a la importancia de tener copas limpias en el servicio del vino. Vamos a tener otra también de Lluís Raventós, que nos va a hablar de Querétaro como tierra de espumosos. Lluís Raventós es el gerente de Fincas A la Viva y Freisen en México. Vamos a tener otra de Benjamín Hernández de Amorim, que nos va a contar el origen y la importancia de preservar el corcho en la industria del vino, y que va a estar abierta al público también. Y vamos a tener tastings VIP, catas VIP, para vivir la experiencia de ser juez, para sentarte con tu ficha técnica, con tu manteleta, y conmigo, Carlos Borboa, y con Andrés Amor, que es nuestro project manager y uno de los sommeliers más reconocidos de México, y con el que yo concuerdo en muchas cosas. No sé si es por la edad o porque los dos tenemos una mentalidad de proyección internacional muy interesante. Vamos a hacer que la gente vive esta experiencia y que entre a una sala de cata como si fueran jueces, que evalúen vinos y que veamos qué es lo que hacemos. Además de un par de experiencias Riedel dirigidas por Sergio González, el brand ambassador de Riedel para México, que es nuestro sponsor de copas este año, y que además va a presentar las nuevas copas varietales de Riedel con vinos de muy alta gama de México: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y Syrah. También un par de grupos nutridos de gente que quieran vivir eso, cómo el diseño de una copa o el formato de una copa puede exaltar los aromas y los sabores de un vino. Entonces, todo eso es muy relevante porque logramos construir nuestra plataforma de evaluación, más nuestras ponencias, más una gran exhibición de vinos del Bajío a la que están invitadas Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, para hacer un poco de región también en el centro, y que al final, pues ¿quiénes son los que ganan? La gente que va, porque además es gratuito, porque además está bien abiertas las puertas a cualquier persona que quiera ir, que quiera interactuar con estos grandes expertos, que quiera conocer cómo se hace un concurso así, y que además quiera probar vinos, que quiera conocer proyectos, que quiera darse una vuelta por Querétaro ese fin de semana. Entonces, estamos convencidos de que esta plataforma es la plataforma que merece, no que desea, que merece, que requiere México hoy por hoy como un polo productivo de gran relevancia internacional, y que todo lo que estamos construyendo tiene como un beneficio total y completo hacia el productor y hacia el consumidor final, que es al final el último juez, el último que decide, y el último que se beneficia de la calidad aromática y gustativa de un vino. Entonces, síganos a través de nuestras redes sociales, tratamos de compartir todo lo que podemos. Yo personalmente contesto todos los correos que vienen a través de mexicoselection@vinopress.com. Entonces, la gente que quiera saber informaciones puntuales, la gente que quiera participar, los productores que deseen aún inscribirse, bueno, ahí me pongo a sus órdenes. Y por favor, es importante seguir como comunicando, construyendo y logrando hacer de México el polo productivo que todos los que estamos de este lado queremos que sea. No, pues muchas gracias. Te agradezco mucho esta plática, para conocerte un poco más, para conocer un poco más lo que es el concurso, ¿no? Mil gracias, Lupita, por la oportunidad, y estoy a tus órdenes, y el concurso mundial de Bruselas igual. No, pues muchas gracias. Y bueno, te agradezco mucho. Y bueno, nos despedimos de su programa Restaurantes de México y algo más. Soy Guadalupe Hurtado y tuve el placer de platicar con Carlos Borboa, quien es director de México Selection, que es el concurso mundial de Bruselas. Muchas gracias. Gracias, Lupita.